página del doctor Acosta es un acto de justicia, es un acto de lealtad y es un acto de es un servicio social. Así que la estaremos promoviendo. ¿Ha habido un resultado, doctor? Sí, como no, muchas gracias. Ha habido, el resultado ha sido que ya no puedo recibir más amigos porque ya llegué a 5,000. Porque tiene un límite, doctor. Tiene un límite. Entonces, a partir de ahí puedes ampliar creando una página web, pero eso es algo que yo voy a hacer con un poquito más de calma. Un webpage. Exacto. Usted quiere que le dé una recomendación, y si lo puedo ayudar, yo lo puedo ayudar. Yo busco lo hago. Que lo hago un profesional, doctor. Sí, en eso estoy. Es un profesional. Correcto, en eso estoy. Doctor, ¿y ya ha habido soluciones fecundas? Sí, por supuesto. ¿Ha habido soluciones fecundas? Sí. Le pregunto? Sí, claro, sí, por supuesto. Bueno, ha habido. Doctor, y va, pues, muchos de los temas, que, digamos, para la página de Facebook yo me veo obligado a investigar. Es decir, a veces traducir, pasar de PDF a JPG, bueno, una serie de trámites que al final se agradecen por la cantidad de vistas. Usted tiene un inglés impecable, lo aprendió yo de niño. No tanto. No. Técnicamente, usted domina muy bien el inglés técnicamente. Yo lo leo perfectamente, lo puedo traducir perfectamente, pero yo soy en inglés autodidacta. ¿Verdad? Yo recibí solo el inglés hasta el 9º grado. ¿Quiere que le diga esto que usted dice? ¿Quiere que le diga una curiosidad de la lengua inglesa? Bueno, usted sabe que James Joyce, el autor de Ulises, se le considera el maestro de la lengua, uno de los después de Shakespeare. Bueno, pues no era inglés, era polaco. Era un polaco que se puso el nombre de James Joyce para parecer un inglés y renovó la lengua inglesa. Era un polaco de Cracovia. James Joyce. Imagínate. Pero es muy difícil, no lo sabía. Es muy difícil en una lengua que no sea la natal llegar a dominar matices que son a veces imperceptibles. Yo por eso preferentemente escribo siempre en español y vamos a intercambiar siempre, o sea, lo que yo investigo. Usted sabe quién escribió parte de su obra. Eso él no lo decía porque él tenía su prurito. Una vez en una cola llega una señora mayor y dice: ¿quién es el último? Y dice: el viejito extranjero que está diciendo: no soy extranjero, no soy cubano, Alejo Carpentier. Bueno, ese tenía un dominio de la lengua francesa. No escribía directo francés, a veces se traducía. Decía Sartre, Jean-Paul Sartre le decía a Carpentier que era un gran intelectual, porque en Europa, en el eurocentrismo, ser un gran intelectual, un europeo se le exigía la cultura europea. Pero a un antillano, un latinoamericano, tenía que ser un intelectual en la cultura occidental europea y en su propia cultura. O sea, tenía que ser doble. Claro. Ahí está. Bueno. Doctor, me anda, ya para dejarlo en los temas, me anda mortificando una frase, mortificando o complementando. Dice así, y esto hablaré, va a haber casi dos directas, va a haber dos directas, si se puede, el segundo tema, después que el doctor no esté, es un rompimiento total, pero la frase que me persigue, que me machaca, que ser cobarde no valga la pena, que ser valiente no sea tan caro, no sé, qué sé yo. Bueno, es una frase lapidaria, de esas que hacen pensar y que son muy cortas, pero revelan mucho. Doctor, su tema y su exposición, su sabiduría, y aquí, aplicado a su magisterio. Bueno, muchísimas gracias. Sí, yo quería compartir hoy una serie, o sea, un resumen, ¿no? Por supuesto, de una serie que he venido desarrollando en Facebook a partir de haber encontrado las transcripciones de las crónicas publicadas en el periódico dominicano Listín Diario de la visita del regreso triunfal del generalísimo Máximo Gómez a República Dominicana en 1900. Incluye algunos breves artículos y cartas de Gómez publicadas también en el Listín Diario. Y todo eso recogido en un libro del gran historiador dominicano Emilio Rodríguez de Morici, que se llama Papeles de Máximo Gómez, algo así, que abordaban a una figura muy polémica y que lo sigue siendo en República Dominicana. Porque hay que decir algo que quizás explique entonces por qué tiene doble importancia el regreso triunfal en 1900 de Gómez. Que Gómez, en la guerra de la Restauración, que fue la guerra para independizar o separar a República Dominicana de España,
República Dominicana no conmemora su independencia el día que se separa de España. Eso lo llama la separación. La conmemora el día que logra la independencia de Haití, que lo ocupó durante 22 años. Hubo un héroe de la lucha contra los haitianos, los invasores haitianos, un héroe importante, fue el general Pedro Santana, un atero que tenía mucho prestigio, un hombre militarmente capaz, pero que tenía una deriva autoritaria que lo llevó a convertirse en un dictador. De hecho, fusiló patriotas que se oponían a la anexión a España, y en 1861 pidieron el regreso del colonialismo y de la monarquía española y la anulación de la república. Y así ocurrió. Isabel II enseguida vio la oportunidad de comenzar por aquí una recuperación paulatina de sus antiguas colonias en América, porque esa era una deuda pendiente. Eso había ocurrido en una coyuntura, sobre todo potenciada por la invasión napoleónica a España, pero ellos nunca renunciaron a la posibilidad de recuperar su dominio. Por eso la invasión a México, cuando la aventura de nombrar a Maximiliano de Habsburgo emperador mexicano y quitar al presidente Juárez, aventura que terminó muy mal. Por eso algunos incidentes en el Pacífico, la llamada Guerra del Pacífico, que tuvo también componentes de ese tipo. Y en el caso concreto de República Dominicana, pues anularon, pidieron la anexión. Se nombró a Serrano, el capitán general cubano, como el que venía a ser el interventor a nombre de la corona, porque estaba cerca, conocía el Caribe, de tomar posesión de nuevo de todos estos terrenos dominicanos, disolver el ejército, ese ejército que había peleado contra Haití durante 18 años, disolverlo a unos pocos de los más capaces y muchas veces los más blancos oficiales del antiguo ejército republicano, mantenerlo dentro de un cuerpo que crearon que se llamó las Reservas Dominicanas, tras pasar una comisión depuradora que era de Morisi, publicó las hojas de servicio y los interrogatorios y las conclusiones de esa comisión depuradora de cada uno de los oficiales. Y ahí está el de Máximo Gómez, ahí está los de Modesto Díaz, los hermanos Marcano, los de Eusebio Puello, en fin, todos aquellos oficiales que los que se mantuvieron en el ejército siempre en una situación subalterna con respecto a los mandos españoles. Y además en situaciones a veces humillantes para ellos, porque no confiaban en su capacidad, se burlaban de su falta de preparación o de la forma en que hablaban, o si tenían falta de ortografía, o si no sabían mandar un cuerpo regular con todas las de la ley, que nada de eso salvó al país de la penetración haitiana. Lo que lo salvó fue la guerra que después se hizo contra los españoles y después se hizo en Cuba contra los españoles también. Un tipo de guerra muy, muy plástica, muy flexible, que permitía casi que en un momento determinado tener una posición regular y en otro momento una guerra. Entonces, esos mandos dominicanos, cuando estalla la guerra de la restauración, o sea, en el 1861 fue la anexión y en 1863 estalla con el grito de Capotillo, el 6 de agosto de 1863, estalla la guerra para acabar con la anexión y restaurar la república. Esa es la famosa guerra de la restauración, de la que salen importantes figuras como, por ejemplo, Gregorio Luperón o Ulises Heró, Lili, que fue un dictador, que fue el lugarteniente de Luperón, y sale una pléyade de patriotas que son los que defienden, vamos a decir, los valores nacionales ante la anexión europea colonialista española. En esa guerra, Máximo Gómez peleó del lado español. Máximo Gómez era capitán, había nacido, como ustedes saben, en Baní, el 18 de noviembre de 1836. Tuvo una educación, digamos, la posible en aquella época. Con un doctor, Gómez tiene 32 años solamente en el 68, en Cuba. Claro. Bueno, imagina, él dice que él, tratando de explicar por qué peleó del lado colonialista en su país natal, habló de extravíos juveniles. Era muy joven, le faltaba criterio y le faltaba, además aquí se dieron una serie de circunstancias que yo la voy a resumir muy rápidamente, porque son largas y complejas,
que tienen que ver con las relaciones humanas entre las personas y la guerra. O sea, Gómez está nombrado como secretario en San José de Ocoa, que no es Baní, secretario del gobernador militar de San José de Ocoa, que era un hombre de apellido Heredia, que era su jefe y él era su secretario, pero que en Cuba siguió defendiendo a España. Heredia, que se evacuó también, porque no todos los dominicanos que estuvieron en la guerra de la restauración se pasaron a los mambises. Muchos se mantuvieron leales a España, en Cuba, y aplicaron técnicas de contrainsurgencia a los cubanos, aprendidas aquí, como Weyler aprendió aquí en Santo Domingo las medidas de pelea contra insurgentes en el trópico, y tuvo éxito por eso, y Balmaceda las aprendió aquí, que también estuvo. Doctor, déjeme dejarlo, cartero, siempre tengo tradición de que lo introduzco su presentación, lo dejo para no robar pantalla, no me gusta robar pantalla, he tenido mucho a lo largo de la vida, vamos a dejarlo, yo lo estoy escuchando. Yo más o menos voy buscando. Si de pronto se te ocurre una pregunta o algo. No, yo, claro, no, yo tengo un resumen de preguntas que me gustaría entrar. Yo quisiera un poquito una visión personal de Gómez. O sea, ahí vamos. Sus hijos, su esposa, dónde muere. Ahí vamos. Posesión personal, sí. Cositas personales. Sí, ahí vamos. Mira. Ahí vamos. ¿Ahora o después? No, ahora un poquito más adelante. Más adelante. Para ir en orden, para que no se pierda el hilo. Haz eso que estás haciendo el doctor a pantalla entera y suministra imágenes según él vaya hablando. Ok, vamos, lo dejamos ahí. Yo me retiro, pero estoy escuchando. Vamos, cartero. Sí, yo he hecho énfasis en la situación de la guerra de la restauración para que se entienda que el regreso de un hombre que peleó del lado opresor en el 62, perdón, en el 63, 64, 65, cuando regresa en 1900 es el gran último libertador de América. Un héroe que ya ha estado, vamos a decir, ha lavado sus pecados originales y regresa con todo el amor de dos pueblos, del dominicano donde nació y del cubano donde peleó. Entonces, digo lo de las reservas dominicanas porque Gómez, para unirse a España, al lado español, hay que decir que Baní era un pueblo muy españolizante, como en Cuba Cienfuegos, Vivara, que eran pueblos famosos por su composición étnica muy compacta, su defensa ultranza al integrismo español en la guerra de independencia, la movilización de voluntarios constantemente a la lucha contra los cubanos, etc. Baní era así. Y hay un manifiesto que firman los vecinos de Baní antes de la anexión, pidiendo la anexión y apoyando la anexión. Y ese documento, Gómez no aparece su firma, siendo ya capitán de caballería. Ahí no aparece la firma de Gómez y eso nos dice algo. Ahora, estalla la guerra de la restauración y en el sur, en la zona de Baní, hay un general restaurador, un general patriota, que se llama Pedro Florentino, que era un hombre muy controversial. Era un hombre astuto, era alto, negro, fuerte, pero era un hombre que frecuentemente se dejaba llevar por actos de ira, de venganza, tomaba medidas a veces extremas, innecesariamente, y fusiló en Baní a 17 notables de la villa, entre ellos por fuerza familiares, políticos y familiares directos de Gómez. Pero además se quemó la villa. Y ahí estaban la mamá y las hermanas de Gómez. Parece que hubo también algún intento de faltarle el respeto o hubo alguna inconducta de las personas, de los patriotas, y eso hizo que Gómez se radicalizara del lado español, buscando precisamente una respuesta a ese error de los patriotas inicial en Baní. Hay que decir que cayó prisionero de Florentino Gómez y Florentino le perdonó la vida, como también ordenaron fusilar a Luperón, que era patriota, cuando pasara por la zona, y Florentino no lo cumplió. Lo digo porque se le echa mucho la culpa a Florentino de la radicalización de Gómez en blanco y negro, como si fuera una cosa de que era un asesino borracho, que cometía crímenes terribles, que no tenía paz con nadie. No, él a Gómez le dio la oportunidad de pasarse a los patriotas. Gómez, que era un hombre leal, dijo que no, que ya él le había dado su palabra a España y se mantuvo con España. Y Gómez se va en 1865, en julio, con las tropas evacuadas españolas junto con un grupo de oficiales de la Reserva Dominicana que pelearon contra España y va a parar a Santiago de Cuba.
Después va a parar a una zona cerca de Bayamo llamada El Dato. Ahora, aquí se ha hablado, se me ha preguntado sobre Gómez personal. Bueno, era un hombre de unos principios inflexibles. En ocasiones, dada la sensibilidad nuestra ahora en el siglo XX, que somos más tolerantes, podríamos decir que era un hombre bastante radical en sus opiniones y tajante. No admitía muchas veces criterios en contra y no admitía la menor sombra de indisciplina o irrespeto. Su dignidad la tenía muy clara y la tenía muy afincada. Él tuvo, antes de llegar a Cuba, él aquí tuvo que se conocía. Bueno, en general, Gómez tuvo 16 hijos. 16 hijos, de los cuales tuvo 11 con su compañera Bernarda Toro, Manana, y los 2 primeros que tuvo con ella nacieron y murieron en Cuba Libre, quiere decir en la Manigua. Murieron de necesidad y murieron de falta de condiciones. Gómez no solo ofrendó sus años jóvenes y su vida, sino también sus hijos a la causa de la independencia. Repito, 11 hijos con Manana, 15 en total. De esos 15, 4 fueron fuera de matrimonio. Fuera de matrimonio, antes de él ir a Cuba, tuvo 2 aquí en República Dominicana. Tuvo 2 hijos, uno conocido como Laito, y tuvo también Ignacita, que nació aquí en el 65, casi evacuándose él. En los años 80, cuando también estuvo por acá, tuvo los otros 3. Bueno, aquí se ven algunas de la familia. Manana es la que está sentada en el centro. Supongo que Máximo sea el de la izquierda. Y hay una hija que probablemente sea Clemencia, que era, sí, es Clemencia, que era la mayor de los hijos que quedaron vivos. Él tuvo, lo voy a leer, bueno, Margarita Gómez Toro nació y murió en la Manigua. Andrés Gómez Toro nació y murió en la Manigua. Clemencia, que nació en 1873, que es la que está a su lado. Panchito era el 4º, Panchito Gómez Toro, 1876. Máximo, que es el que está a la izquierda, 1877. Urbano nació en 1880 en Jamaica. Andrés, que muere en 1882 en Honduras. Margarita, que muere en el 84 en Honduras. Bernardo, que nace en el 84 en New Orleans. Andrés, que nace en Jamaica en el 87, y Margarita, que nace en Montecristi en el 89, y es la que llega viva hasta el triunfo de la Revolución de 1959, incorporándose al proceso revolucionario a pesar de su edad. No sé si se habrán dado cuenta que este matrimonio, Manana y Máximo, tenían la vocación de, si moría un hijo, darle el nombre a otro que naciera. Por eso se repite los Andrés y las Margaritas, se repiten una y otra vez, como desafiando el destino y como reafirmando la necesidad y la capacidad de ese matrimonio de tener hijos y de sentir enormemente sus pérdidas. Gómez era un hombre militarmente rudo, insensible, como tiene que ser un general en jefe o un general en medio de las batallas y los combates, donde los hombres se juegan la vida, y una debilidad o una concesión puede traer la debacle de la tropa completa. Ahí no se puede jugar, pero era tan humano y tan sensible que despertaba ternura en la gente. Al ver cómo ese viejo roble, como ese árbol erguido, cruzado por todos los vientos, era capaz de escribir, hacer un escrito sobre el viejo Eduard, uno de sus hombres, o sobre su escolta, reconocer, o que le regalaran una tienda de campaña muy lujosa a unos políticos franceses y él mandó a picarla para que los hombres se pudieran vestir, que estaban semidesnudos. Un hombre que compartía de una manera estricta las penurias de la guerra con sus hombres. Él decía que un general español que quiera vencerlo tenía que levantarse a la hora que él se levanta, andar por donde él anda y comer lo que él come. Es decir, era un hombre así. Por ejemplo, hay una anécdota poco conocida, está en el libro de Oreste Ferrara, de Relaciones con Máximo Gómez, que es un libro publicado en Cuba en el año 42 y que se va a publicar pronto aquí por el Archivo General de la Nación. No se ha vuelto a reeditar nunca. Un libro fascinante sobre el Gómez del campamento, el Gómez íntimo. Por ejemplo, hay muchas anécdotas allí. Hay una de ellas donde, para
se tenga una idea, él va entrando a un poblado, toman un poblado en la parte occidental de Cuba, pero cuando los últimos reductos españoles, los últimos soldados se reúnen en la iglesia para resistir, él ordena quemar la iglesia y el pueblo para obligarlos a salir. Y viene una comisión de mujeres y niños llorando a rogarle que no le queme el pueblo, que esas son sus casas. Y Gómez no puede decir que no ante llanto de mujeres y de niños. Fíjense qué altura. Sale, o sea, ordena detener la quema del poblado, lo cual le permite a los españoles mantenerse allí. Y sale como una exhalación a caballo, con el machete desenfundado, rabioso, porque no pudo hacer lo que se planteaba. Y a la salida ve que va entrando el barbero de la tropa al fondo, ya en la retaguardia. O sea, cuando él va saliendo, este hombre es que va entrando al poblado donde ya se combatió. Y piensa que lo está haciendo por cobarde. Y sin bajarse del caballo y como una exhalación, le da un planazo al barbero y le dice por cobarde. Pero en realidad el barbero se le había, el basto sobre el que montaba no se le sostenía sobre el caballo y bueno, tuvo problemas y no pudo estar en el combate. Pero también, por ejemplo, formar a los asistentes, porque él tenía una botellita de ron él no tomaba, pero tenía una botellita de ron como medicina para tomarse un traguito si se resfriaba. Y ese hombre, por supuesto, eso era intocable, pero había un asistente que le gustaba el trago. Y poquito a poquito le fue robando poquito a Gómez y él se dio cuenta. Y cuando se dio cuenta, ya la última vez mandó a formar los asistentes y los olió. Le olió la boca a cada uno hasta que se dio cuenta quién era. Y le dio también 2 planazos y le dijo por ladrón. Y ese tuvo suerte porque Gómez realmente aplicaba la disciplina estricta. En los diarios de campaña de Martí hay varios fusilamientos que Gómez ordena tras juicio contra mambises que tenían crímenes o habían abusado de la población civil o robaban. Y hay un momento donde el comandante Mazabó, que era muy valiente, en uno de los juzgados condenado a muerte, y los soldados titubean para disparar. Martí había sido el abogado en el juicio. Y, claro, no se pudo hacer nada, un hombre convicto de crimen. Y Gómez se acerca, salta ante el pelotón con el revólver en la mano desenfundado y ordena disparar de nuevo. Y les dice a ellos, este no es nuestro compañero, este es un vil gusano que le ha nacido la revolución. Fuego, y disparan y ejecutan a Mazabó. Entonces, este es el Gómez que después de tantos combates, después de ser el ejemplo para los cubanos, después que Martí lo busca de nuevo para la guerra, es el que ha estado entre el Zanjón y el 24 de febrero, ha estado junto a Maceo y luego a Martí todo el tiempo y a Calixto García, conspirando todo el tiempo para ver cómo se suman de nuevo a la lucha. No participa en la guerra chiquita porque la consideró apresurada y no le dio tiempo y no la consideró organizada. Pero sí el plan Gómez-Maceo, ya en los años 80, sí, ahí sí hay una preparación de él. Y ahí se da una situación también que tiene que ver con República Dominicana interesante. Llega aquí en el año 88, 1888, porque ha comprado, su primo era el presidente de la República, Francisco Gregorio Villini, era el presidente de República Dominicana en ese momento. Y él, aprovechando esa posibilidad, a través del presidente y con el apoyo del presidente, ha reunido un dinero, ha logrado un dinero para comprar unas carabinas, comprar balas y comprar machetes y otros utensilios de la logística, ¿no? Y ir a Cuba al frente de una expedición con Maceo. Entonces, las armas se compran, están aquí, pero deponen al presidente. El Lilis, lo dije ahorita, Ulises Heró, el lugarteniente de Luperón en la guerra de la Restauración, ya se perfilaba como el hombre fuerte en el horizonte del país, el militar que iba a tomar el mando, y de hecho ejerció una dictadura durante varios años aquí hasta que fue ajusticiado en la ciudad de Moca por unos conspiradores. Pero mientras tanto, Lili era el hombre fuerte, lo que Batista fue para varios gobiernos republicanos, el hombre fuerte tras el poder, que era el que movía los hilos y mandaba. Entonces Lili presiona al primo de Gómez, y el primo de Gómez renuncia y se va como cónsul en Nueva York y se queda aquí en un depósito el armamento comprado, las balas y los recursos.
Y Gómez trata de lograr a través de Luperón que se le entregue, que eso está en un depósito, que por favor, que el 9, Luperón era muy admirador de Gómez, habla con Hostos, el gran pedagogo puertorriqueño independentista, Eugenio María de Hostos, que residía aquí, y tratan de resolver el problema de las armas y no se logra, y Gómez viene personalmente. Gómez viene personalmente aquí, y estando aquí, en la capital, en Santo Domingo, para hacer gestiones de que se le den las armas o se le dé el dinero que se invirtió para la expedición, o se le devuelve el dinero, mandan a arrestar y Gómez va a prisión. Esa es una etapa, pues eso es un momento poco conocido, pero fue muy desafortunado que en su país natal, donde él viene precisamente a buscar ayuda para ser libre a los cubanos, termine él preso en la fortaleza Osama, en la Torre del Homenaje. Y termina preso precisamente por, algunos lo atribuyen a maquinaciones del cónsul español. Otros lo atribuyen a Lilis, que Lilis temía, porque Lilis no fue el presidente en ese momento. Lilis puso a un subordinado, Alejandro Bossi Gil, como presidente, porque era el vicepresidente de Villini, lo permite, era general, y también lo presionaba. O sea, Alejandro Bossi Gil lo que hace es ordenar la prisión. Hay quien dice que era por temor, que ellos temían de que Gómez, que era un militar y que además que aquí fue recibido por el pueblo dominicano, sobre todo por los jóvenes hostosianos que seguían a Hostos, que eran los más liberales, temían que pudiera reponer a Villini en el cargo de presidente. Esa es una versión. Otra versión es envidia, pura y dura. El prestigio militar que tiene Gómez y la forma en que lo recibe su pueblo. Y la tercera habla de presiones del cónsul español para que se arreste a Gómez, incluso para algo peor, porque se le trata de aplicar la ley de fuga. Cuando lo detienen, van con unos soldados y un oficial, y ya casi llegando a la ciudad, en la muralla, el oficial le dice que coja para entrar por otra puerta cuando estaba a unos pasos de la puerta del conde, que era por donde se iba a entrar. Y le dice a los, no, vamos por allí, que era un descampado. Entonces Gómez se da cuenta enseguida de que lo que quieren es asesinarlo. Y Gómez le dice, no señor, vamos por aquí. El generalísimo salió y ¿qué hicieron los soldados? Se desmoralizaron y lo que hicieron fue subordinarse más a Gómez que al oficial. Y eso le salvó la vida, esa rapidez, esa intrepidez, esa energía que Gómez despedía, pues le salva la vida en esa ocasión. Y fíjense, esos antecedentes los estoy viendo para que entendamos lo que ocurre en 1900 cuando Gómez regresa. No voy a hablar de la etapa de Martí, no voy a hablar del manifiesto de Montecristi, porque eso es más conocido. No voy a hablar de la expedición que desembarca el 11 de abril por Playita de Cajobabo y que son, como dice Martí, una mano de locos que se lanzan buscando el sueño de llegar a Cuba y lo logran. Sino que me voy a referir ya a 1900 para que se entienda por qué fue tan triunfal el regreso de Gómez aquí a su suelo natal, con los antecedentes, con dos antecedentes. Primero, haber peleado del lado español contra los patriotas. Y segundo, el antecedente de 6 días preso y luego prácticamente no poder recuperar ni el dinero ni las armas. Muy poquito dinero fue que pudo recuperar, porque también pudo haber ocurrido ahí un mal manejo doloso, corrupto del gobierno de la época y que luego no tenían dinero para reponerle a Gómez. Todo eso pudo haber pasado. Entonces, esos dos antecedentes matizan la llegada de Gómez en 1900. Ya cuando llega Gómez en 1900, en 1898, España ha sido derrotada por los Estados Unidos. Sobre la intervención militar norteamericana en Cuba, yo solo la anécdota que un periodista norteamericano le pregunta a Gómez, estaba en el centro de la isla cuando se desarrollaron los combates en el oriente, la batalla naval de Santiago, los combates de San Juan y el Viso, en julio del 98, y le preguntan a Gómez que él creía de la intervención norteamericana. Y él dijo, es como la lluvia, buena si cae, buena si no cae. Es decir, él no estaba convencido de eso. De hecho, los americanos no negocian con Gómez la colaboración del Ejército Libertador.
porque lo veían como un radical. Yo encontré unas cartas de un senador donde dice Gómez es un radical y lo ha de pagar. Es decir, con Gómez no se trataba, porque era un hombre de la justicia social, del pueblo y de los humildes. Mientras que habían otros oficiales mambises que no eran exactamente del pueblo ni de la justicia social, como se vio después en todo un siglo, una etapa republicana de generales y doctores. Entonces, por esa razón, Gómez sí no era el aliado ideal para los norteamericanos. No era el aliado ideal. Entonces, negocian con el lugarteniente general del Ejército Libertador, que era Calixto García. Claro, tiene que haber habido comunicaciones en lo posible entre ambos sobre el tema, y Gómez no se iba a oponer a la intervención, porque era algo que ya rebasaba las posibilidades que él tenía de evitarlo. Eso también debió haber sido de los políticos del gobierno de la República en Armas, de la Cámara, y al contrario, todos ellos se pusieron en función de la intervención. En primer lugar, entraba Palma en Nueva York, y Díaz Albertini y Gonzalo de Quesada en Washington, en la delegación que después abrieron en Washington. Eso es otra historia. Ahora, ya los españoles han evacuado Cuba. El 1 de enero los norteamericanos se hacen cargo de La Habana. Gómez entra el 24 de febrero, y lo escogió así, con su caballería a La Habana, y se aloja en la Quinta de los Molinos, que era la finca de recreo de los capitanes generales que quedaba en las afueras de La Habana de aquella época. Hoy está perfectamente incorporada en la ciudad y es el museo de Máximo Gómez. Entonces, en la Quinta de los Molinos, él se mantiene a la expectativa. Cuando lo consultan, él incluso, hay quien cree que puede ser presidente, él dice no, el momento de los soldados pasó, ahora es el momento de los maestros, ahora deben venir los maestros. Entonces, él se mantiene a la expectativa, apartado de la ciudad, no entra en la ciudad, digamos, claro, la visita, recibe delegaciones, recibe gente que lo va a visitar, periodistas, etcétera, pero se mantiene a la expectativa, retraído, a ver qué pasa. Y se da el famoso incidente con la Asamblea Constituyente del Cerro, la Asamblea del Cerro. El famoso incidente donde se discute de si se va a licenciar el Ejército Libertador con un donativo de creo que 3 millones que va a dar los Estados Unidos, o se pide un empréstito mayor para pagarlo luego en la República y poder mejorar, dar un poco más de dinero, llegar a más personas, etc. Gómez, con esa austeridad extrema que lo caracterizó siempre, con esa pulcritud hacia el dinero y con esa altura espiritual y ética de siempre, dijo que la República no podía nacer endeudada, que no se podía pedir un empréstito y que había que aceptar el donativo, que no condicionaba para nada a la República. Los constituyentes, los asambleístas del Cerro, destituyen a Gómez de su cargo de generalísimo en jefe del Ejército Libertador. Gómez no toma ninguna medida disciplinadamente, pero el pueblo prácticamente protagoniza un levantamiento contra la Asamblea Constituyente, y las críticas llegan hasta el punto que se disuelve la Asamblea Constituyente. Entonces, eso fue en 1899. En 1900, Gómez decide, todavía no es república, recuerden que la república es 20 de mayo de 1902. Gómez decide venir a República Dominicana a visitar a sus pocos familiares vivos y sobre todo a los lugares que conoció de niño. Recuerden que traía en contra el haber peleado contra los patriotas y traía la prisión del año 88 de fuerzas políticas. Ya para entonces Lili lo habían ajusticiado en 1897, pero habían fuerzas políticas y personalidades, incluso la colonia española aquí era fuerte. Por lo tanto, no descontar de que podía haber rechazo. Y Gómez viene con su hijo Máximo, con su esposa, Manana, y llega aquí en abril de 1900, antes de que se compliquen las cosas en Cuba, porque todavía no había república, antes de las elecciones, y antes de la Asamblea Constituyente en 1901. Viene y está 2 meses, y es un regreso triunfal. Nadie, porque ahora hay algunas personas, ahora en nuestro tiempo, hay personas, algún escritor, algún otro periodista, un opinador, que siempre vive recordando de que si Gómez aquí perdió del lado español.
Eso es una mezquindad, pero quien sí no tuvo dudas en 1900 al recibir a Gómez fue el pueblo dominicano, que lo recibió como lo que era, el último gran libertador de América. El hombre que había entregado hasta sus hijos por la independencia. El hombre que no tenía dinero y que no tenía recursos, y que cuando en el Pacto del Sanjón, cuando se va a salir hacia Jamaica, que lo despide en Santiago de Cuba el general Martínez Campo, el pacificador, y le dice: pídame lo que usted quiera, que menos la mitra del obispo yo le doy lo que usted me pida. Está hablando de dinero, está hablando de privilegio. Y Gómez le dijo: no, yo no quiero nada, yo me retiro de aquí, no. Cesó la guerra y yo me voy. Y entonces Martínez Campo dice: bueno, y le quita un pañuelo que Gómez tenía en la bota y digo: bueno, déjeme esto de recuerdo suyo. Y Gómez le dijo: no se lo puedo dejar porque es el único que tengo. Y prácticamente en andrajos, como un mendigo, llegó Gómez a Jamaica para comenzar su vida fuera de Cuba entre guerras. Entonces, ese es el Gómez que llega aquí mimado por las multitudes, que los jóvenes son los que toman la iniciativa de hacerle los grandes homenajes, los jóvenes de la capital, los poetas, los escritores, los periodistas, los familiares pocos que todavía tenían. Y fue de lugar en lugar rodeado de multitudes. Y fue, por supuesto, a Baní, a su pueblo natal, donde quedaba la casa donde él nació, ya prácticamente estaba vacía y destruida. Después se fue deteriorando. Ya lo que quedó al final fue un horcón de la casa, que es donde hay un parque. Ahora se ha hecho una réplica de la casa de Gómez, y hay un horcón que era de la casa original. Fue a Baní, donde fue el problema fundamental en la guerra de la restauración. Y lejos de tener ningún tipo de problema, lo que tuvo fue reconocimientos, poemas, salutaciones, ramos de flores, una caballería de San Cristóbal a Baní que empezó con 50 jinetes y llegó a superar la cifra de 100 que entró a Baní, y él, sin perder sus hábitos mañanero de guerrillero que se levantaba en la madrugada, salía cada vez que tenía que ir en comitiva a las 5 de la mañana, a las 4, a las 5 de la mañana, y hacía a la gente pues seguirlo. Todas las autoridades. De hecho, después de Santo Domingo, él fue en buque a Puerto Plata y a Montecristi para ver la casa. Como dice: quiero ver mi casa de Montecristi, el tamarindo que sembró en el patio Panchito, un árbol que sembró que ya estaba grande. Y además fue en el buque presidencial. O sea, el presidente Jiménez le da el buque con todos los honores de bandas militares, tropas formadas, etcétera, para que él vaya a Montecristi y vea la casa donde dice: aquí todavía está el espíritu del sapiente y arrojado Martí, dice él. Y aquí está también Panchito, el heroico, mi heroico hijo amado. Y cuando se lo mencionan en la logia de Montecristi, un almuerzo que le dan, dos de los oradores mencionan a Panchito, no puede él responderle como estaba previsto, porque estaba llorando, recordando a su hijo. Como tampoco, como en Baní, fue a bañarse a la Piedra del Chivo, un sitio donde se bañaba cuando niño. En estos lugares se le vio bailar vals, una música supongo también tradicional, se le vio bailar. Y era un hombre que incluso declaró su deseo de venir a pasar sus últimos días humildemente, después de liberar Cuba, y cuando lo querían hacer presidente, los últimos años de su vida quería pasarlo en Baní, su pueblecito natal, y dijo: y que ustedes, mis compatriotas, sean los que echen el último puñado de tierra sobre el cadáver de este viejo banilero. Así dijo. Entonces, aquí tuvo todos los honores, la prensa, el seguimiento, todas las corporaciones y los estratos sociales se unieron para ovacionarlo donde quiera que fue. Y dijo: me voy porque tengo que resolver algunos asuntos en Cuba. Algunos asuntos era la situación política de Cuba, recuerden, constituyente, república, elecciones.
voy a resolver algunos problemas en Cuba y yo regreso. Nunca pudo regresar. Él muere en La Habana el 17 de junio de 1905, en la casa situada en D, entre Calzada y Quinta, en el Vedado. Una casa también que por supuesto no era de él, no tenía ningún bien, o sea, los bienes que tenía eran su machete, su recuerdo. Él escribía mucho y escribía bien. Gómez no era solamente un militar, Gómez sabía escribir muy bien y le gustaba escribir. Doctor, la Quinta de los Molinos, la Quinta, lo que conocemos como la Quinta de los Molinos, ¿no era la residencia oficial de Gómez después de la guerra? Sí, yo lo dije, que cuando él entra en La Habana, se retira a la Quinta de los Molinos, que era la finca de recreo de los capitanes generales. Él no muere ahí, él muere en una casa. Ahora, la casa de quién era. No, un cubano, pero no recuerdo el nombre, pero es fácil encontrarlo porque ahí se ha restaurado la casa y se ha puesto también una placa en memoria de Gómez. Yo quiero decir que era un hombre sumamente exigente, pero muy cariñoso con su familia, con las personas, con los amigos. Sabía ser amigo, sabía en un momento determinado responder a los deberes de la amistad. Y era un hombre que hasta el final mantuvo. Hay quien habla de su muerte rara o su rara muerte. La de la mano, por saludar. Sí, pero fíjate, ese era un hombre que había pasado décadas a la intemperie en la manigua y tenía que tener una inmunización total. ¿Por qué? Por saludar, tanto salud. Sí, se coge una llaga, una infección y muere. Pero vuelvo y te repito, un hombre con tanto... ¿Qué edad tiene, doctor? ¿Qué edad tiene? Él muere a los 69 años. Sí, pero para esa época es un hombre de edad avanzada. Y él estaba muy desgastado por la vida. Aquí los periodistas que lo vieron. Magistral, como siempre, usted magistral, me gustaría ahora, preguntas cortas, respuestas cortas para despedirlo con un ritmo. Doctor, ¿cortó la carabina de un cañón con un machete? Bueno, eso fíjate, eso es de la famosa carga al machete en Pino de Baile en noviembre del 68. Él se incorpora a los 4 días del alzamiento de Yara, del grito de Yara, él se incorpora como sargento. Él era comandante de artillería, de caballería, aquí en la Reserva Dominicana. Llega a Cuba como comandante, ya recién ascendido. Y él humildemente va a prestar su concurso 4 días después, el 10 de octubre, el 14, y le dan el grado de sargento. Lo que pasa es que organiza esa carga, que fue a pie, no fue a caballo, fue a pie, por un camino. Estaba yendo una columna española y ahí lo atacó y le hizo más de 100 muertos. Y la carabina cayó en la corte, ¿no? Ahí hay historiadores que plantean que hubo carabinas cortadas de un machetazo. No de Gómez específicamente, pero de un machetazo. Hay quien lo plantea. Yo no lo dudo, o sea, puede darse el caso. Bueno, es que el hierro fundido es probablemente a veces como el cristal. O sea, muy duro, pero muy frágil. A un toque, en un nervio. Pudiera ser. Doctor, la famosa frase, general, más o menos, general, vengo a convidarlo una vez más por la independencia de Cuba, a que renuncie a su esposa, a su tranquilidad, a su familia. A cambio, solo puedo ofrecerle la ingratitud de los hombres. Martí convocándolo a la guerra. Sí, esa carta es del 11 de septiembre de 1892. Martí está en Santiago de los Caballeros y va en camino a encontrarlo a Montecristi. Y en el trayecto, o sea, estando en Santiago de los Caballeros, le manda esa carta famosa donde dice que le propone el cargo de jefe de los ejércitos libertadores cubanos a sabiendas de que solo le podrá retribuir o darle a cambio la ingratitud probable de los hombres y el placer del sacrificio. Pero lo interesante es que Gómez a los 3 días le responde y dice acepto. Gómez no le hizo media esa perspectiva. Usted mencionó ahora que él regresa a Cuba, ya en la República, una Cuba donde él se había inhibido de la vida política por no ser cubano, sin embargo regresa hablando de asuntos que tienen que ver con política. ¿Juega algún papel político o algún papel como él regresa? Sí, él regresa. ¿Qué papel juega? Él era el gran árbitro, él era la reserva moral. Se le consultaba. Sí, claro. Se le consultaba. La posición de Gómez pienso yo, ante lo que muchos interpretan que esa primera presidencia realmente correspondía a Masó, a Bartolomé Masó.
y termina en Estrada Palma. ¿Había una posición explícita de Gómez respecto? Sí, había la posición de que el país no requería militares, sino maestros. Y el maestro era Estrada Palma. Un maestro con mucha tela por donde cortar y trastienda, pero maestro al fin. Ahí tenemos el lugar donde descansa el Exacto, el Colón. Doctor, maestro que se había ganado un nombre en Central Valley, en los Estados Unidos, un nombre, un prestigio, como maestro, como educador. Y engañado. Un partido a favor de Estrada Palma. Sí, él de hecho, él tiene una frase enigmática, por eso es que todo esto es enigmático, su repentina muerte, después de ese recorrido triunfal que hizo por Oriente, que no fue casual, porque en Oriente siempre se han iniciado las grandes batallas por la independencia y la libertad de Cuba. Y él hace un recorrido por Oriente, recibido por ese clamor del pueblo también, cuando Estrada Palma empieza a mover los hilos de la reelección. Y hay una frase de él, de Gómez, que yo lamento no recordar de dónde la tomé, pero que la leí, que dice él, creo que declara a un amigo o entre compañeros, dice: yo le subí a Tomasito en el pescuezo a la República y yo se lo quitaré aunque haya que volver a montar a caballo. Oiga usted, doctor, esa carta a la caída de Antonio y de Panchito, usted hablaba ahorita que en Santo Domingo había llorado, esa carta que él le escribe a la viuda de Antonio Voceo, donde le dice en un párrafo: llore, llore usted, por usted y por mí, porque a este pobre viejo ni siquiera le está dado el privilegio de llorar. Cuando él recibe la noticia de Panchito, de la muerte de Macei y Panchito, que la recibe posterior a los hechos, recuérdense que allí no habían, las comunicaciones eran precarias, ¿no? Yo supongo que le hayan llevado un periódico que recibió la noticia de La Habana, lo publicaron en el interior, le llevaron a algún periódico, antes de recibir oficialmente la noticia, porque eso también por estafeta se mandaba. Cuando él recibe, el campamento entero entra en luto. No se oía una voz, eso lo dice Ferrara, que estaba en el Estado Mayor, Coronel Ferrara. Dice: no se oye una voz, nadie osaba ni siquiera murmurar para respetar el duelo del chino viejo o del generalísimo, como decían también. Y él escribe, se desahoga en su diario y en esas cartas, y en otras cartas donde él también envía, que comunica la noticia de la muerte a su esposa y a otras familiares. Y en su diario él canaliza parte de ese inmenso dolor. Ese fue su cuarto hijo, pero ese fue quizás el que él logró formar más. Por eso se lo dio a Martí, para que Martí se lo llevara a Estados Unidos y completara su educación. Y por eso ese muchacho tiene el final que tiene, de voy a salvar o a morir con mi general. Porque esa fue la escuela. Además, pocas personas saben que Panchito padecía poliomielitis. O sea, que cabalgaba bien, pero o sea, ya recoger el cuerpo de Antonio era un suicidio. No, era imposible, eso no lo lograron. Es un suicidio, es una lealtad. Doctor, claro, finalmente. O sea, un minutico nada más. Dígame. Un minutico, no, sobre Panchito. La muerte de Panchito es más dolorosa porque Panchito... ¿Qué edad tiene Panchito? Bueno, Panchito tenía, te voy a decir, nace en el 78. Nace, no, 78. 76. 76. Y muere en el 96. Tiene 30 años. No, 20 años. 20 años. 20 años. Muere de 20 años. Bueno, sí, claro. Doctor, para concluir, uno de los grandes admiradores, público y privado, de la figura militar, del genio militar, incluso con parte política del generalísimo, es el general de ejército, Raúl Castro. Lo he oído contar de un hecho que él marca como un gran acierto. Tiene que ver cuando en el 68, en medio de determinadas posiciones de los patricios cubanos, el Camagüey ya no está Gramonte, el Camagüey, su figura, sus hacendados deciden alejarse de la guerra. Se quieren alejar de la guerra y Gómez no está de acuerdo. O sea, porque no quiere entrar en guerra porque tienen una posición económica privilegiada con sus plantaciones de caña. Y Gómez ordena la campaña circular del Camagüey, la contracaldera. Hizo, o sea, revirtió todo eso. O sea, hay otra anécdota que, y quizás esta sea la última que voy a hacer para no extenderme más. Sí. Hay una anécdota cuando
en los años 70, de la guerra de los 10 años. Eso debe haber sido 71, quizás cuando la presión de Balmaceda, de Weiner sobre ellos, que lograron avances militares sobre los cubanos. Y el gobierno de la República en Armas, que todavía estaba presidido por Céspedes, que lo depone en el 73, dice, le manda una comunicación a Gómez, que es el jefe militar de la zona sur oriental, de Santiago a Manzanillo, todo ese litoral. Y por ahí había todo un sistema de pequeños botecitos que sacaban heridos, enfermos, llevaban correspondencia, algunas balas, medicinas, desde Jamaica, fundamentalmente. Y le piden que prepare condiciones para evacuar hacia Jamaica al gobierno de la República en Armas. Y Gómez responde de una forma tajante y dice, aquí mueren Sansón y todos los filisteos, de aquí no sale nadie. Es decir, aquí hasta el final, vencer o morir. Aquí no hay retirada. Doctor, primero que todo, muchísimas gracias por el privilegio de contar con usted y con su magisterio. Le digo a los oyentes, a los televidentes, a las personas que nos acceden, que no solo compartan estas transmisiones, sino que visiten la página de Facebook. Parece que no tiene capacidad, tendrá que abrir otra, pero visite. No, pero visitarla pueden visitar, tener acceso a todo lo que se pone allí. Lo que no puedo reciprocar la mitad que me piden porque ya pero adquieran la literatura, adquieran los libros. Es importante tener esos libros. Es importante para usted, como parte de su familia, como parte de sus hijos y de sus nietos. O sea, está hablando con un investigador de primera mano, con un gran rigor, que es el doctor Eliade Jacob. Doctor, muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Bueno, el doctor se retira, Cartero, y yo tengo